Ya, entonces estamos comenzando el segundo laboratorio evaluado del curso. Vamos a utilizar la matriz de transición de n pasos. ¿Sí? La matriz de transición de n pasos, ¿sí? Ahí hay un error, se escribe así, ¿ya? Donde, no sé por qué me aparecieron esos exponentes aquí arriba, ¿ya? Donde esto que está aquí denota la probabilidad de que el proceso pase del estado I al estado J en n pasos o periodos, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, esa es la probabilidad de que el proceso pase del estado I al estado J en n pasos. Entonces, esta probabilidad, ¿sí?, se escribe como la probabilidad de que la variable aleatoria sea J en el tiempo n más n, dado que anteriormente era I. ¿Ya? Mismas probabilidades de siempre. Acá existe un teorema, ¿cierto? Que este teorema que aparece acá, donde dice cómo calcular esta probabilidad para pasar en n pasos. Y esta probabilidad es esta fórmula horrible de acá. Por suerte, ¿cierto? No la vamos a utilizar porque fíjense que acá la verdad es que esto no es más que la multiplicación de matrices. ¿Ya? Esa es la multiplicación de las matrices simplemente. ¿Sí? Entonces, si observamos esa relación, ¿ya? Si observamos esa relación, vamos a poder encontrar que P sub n es simplemente la enésima potencia de P. O sea, P sub n es simplemente P elevado a n. Por esta razón, eliminamos de ahora en adelante los paréntesis en la notación del exponente. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante vamos a decir P sub n es lo mismo que P elevado a n. ¿Ya? Si la probabilidad de que el proceso esté inicialmente en J es pi J, ¿sí? Y acá creo que esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean y pasemos a la actividad que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el segundo laboratorio? Primero, para que puedan entender el problema, según su laboratorio anterior, quiero que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estado I igual 1? Por ejemplo, Maca, en tu laboratorio, en tu grupo de proyecto, ¿cuál fue el primer estado? ¿Qué periodo eligieron ustedes, Maca, por ejemplo, para trabajar, para calcular la matriz de transición? ¿Cada cuánto tiempo? ¿O cuál fue el periodo que seleccionaron? Un año. Ya, entonces el equipo de la Maca, ¿cierto? Lo que hizo fue calcular la matriz de transición en un año. O sea, miraron acá la columna actualidad de la base de datos, ¿sí? Y miraron la columna 2020. ¿O no, Maca? Sí, profe, estoy buscando el laboratorio. Ya. Entonces, acá ustedes tenían harta gente. Por ejemplo, alguien que tenía Samsung y antes tenía Xiaomi. ¿Sí? O alguien que tenía Huawei y ahora tiene Apple. ¿Sí? O alguien que antes tenía Apple y ahora tiene Motorola. O también podría ser alguien que tenía, ¿qué otra marca? El G y que todavía tiene el G. ¿Cierto? Más o menos eso. Ok. Entonces, Maca, ¿cuál crees tú que en tu trabajo era el estado I igual 1? Bastián, en tu trabajo, ¿cuál crees que era el estado I igual 1? ¿Cada cuánto lo hicieron ustedes, Bastián? Cada un año igual. Cada un año. Y en tu laboratorio, ¿cuál crees que era el estado I igual 1? Al tiro le digo, profe. Porque ustedes tuvieron que calcular para construir la matriz, ¿cierto? A ver, voy a copiar esto de acá.
Ustedes tuvieron que calcular una matriz de cuánto por cuánto, Brandon. La matriz que calcularon, ¿cuál era la dimensión? Si no me equivoco, era 7 por 2 parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te equivocas, Brandon, no es de 7 por 2. 7 por 7. De 7 por 7 puede ser. Ya, de 7 por 2 no, porque las matrices de transición siempre, 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 siempre son cuadradas. ¿Sí? O sea, tal vez era de 7 por 7, ¿cierto? Sí, no lo recuerdo muy bien ahora, porque no tengo el archivo abierto, pero recuerdo que había un 7. Ya, entonces, ¿qué representa si acá hubiese habido, voy a llenar la matriz con cualquier número? 2, 3, bueno, no pueden ser estos números porque son probabilidades. Entonces voy a poner 0, 5, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 25. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 4. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Estoy llenando con cualquier número. Ya. ¿Cómo interpretas tú esta probabilidad, Brandon? ¿Cómo Que interpretas? que no ocurre, por así decirlo. ¿Pero qué no ocurre? Que ese número es 0. P32 es 0. ¿Qué cosa no Ya, ocurre? si no me equivoco, era como, por ejemplo, si ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener Samsung si antes tuve Apple y Ya, ahora tengo, no entonces, sé, po, Motorola? Entonces, perfecto. Entonces, para ti el 1, ¿qué era? ¿cómo? ¿Cuál era esta columna? ¿Qué proveedor de teléfono móvil representaba esa columna para ti? Samsung. Samsung. La segunda, ¿qué representaba? Ay, pero deja buscar la lista que no Ya, me la acuerdo de memoria. perfecto. Sí, búscala nomás. Ya, Maca, ¿tú lo encontraste? No sé si inventé una matriz. No, profe, que no sé cómo se llama el archivo. No tengo ni el laboratorio de álgebra. Entonces no sé cómo se llama el drive. Pero el archivo debería llamarse con los apellidos de las personas que trabajaste, po. Yo lo voy a buscar, espérame. Sí, pero es que no se llama así, el Brando le puso un nombre raro y no lo encuentro. Ya, ahí lo va a buscar el Seba. Ya, Samsung, mientras tanto voy a inventar, ya, de nuevo. Apple, Xiaomi, LG, Motorola, ¿qué más había? Huawei. ¿Qué otro teléfono hay? Sony, profe. ¿Sony? Y había una que tenía Sony. Ya, Sony. Entonces, pensando en esta variable, ¿cierto? Le puse esos nombres. P23 representa la probabilidad de tener Apple, dado que antes tuve Xiaomi, ¿cierto? Ok, entonces, Maca, en esta matriz, ya no en tu laboratorio, en esta que acabo de escribir yo, y así yo podría interpretar cada una de estas probabilidades, ¿cierto? Entonces, quiere decir que nadie tiene Apple y nadie cambió de Xiaomi a Apple. Eso quiere decir que eso se hace, ¿sí? Ya. La probabilidad de pasar de tener Apple, dado que antes tuve Xiaomi, es 0. Entonces, Maca, en esta matriz, ¿cuál es el estado I igual a 1? En esta matriz que tengo acá, ¿cuál es el estado I igual a 2, Jorge? ¿Cuál es el estado I igual a 1, Matilabra?
Profe, yo por lo menos no entendí a qué se refiere con Profe, estado. ¿será la fila? ¿Cómo? Ya. ¿Qué significa? ¿Cuál es el estado? Porque aquí habla harto del estado, si se fijan. Como la matriz Pn denota la probabilidad de que el proceso pase del estado I al estado J en n pasos. Entonces, primero tengo que entender qué es un estado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el estado I igual a 1? Alguien me dijo ahí la fila. Pero en palabras, ¿qué significa estar en el estado 1? Guillermo, ¿qué crees tú que significa? Así como cualquier cosa. Acepto cualquier respuesta. Pucha, viendo lo que mostró de arriba, mm, puede ser la fila 1. Entonces, La entonces yo probabilidad le digo a la persona que está interpretando el modelo, estar en el estado 1 significa estar en la fila 1. Estamos hablando de proveedores de teléfonos móviles. Es como, que decía cambiar de I a J. Puede ser de la fila 1, cambiar a la columna Profe, 1. ¿será la marca de los celulares Las, o no? las columnas, ¿o no? Los estados. La fila y las columnas tienen la misma, o sea, la columna 1 es Samsung, ¿cierto? Porque esta significa la probabilidad de haber tenido Samsung y ahora tener Samsung es 0,5, ¿cierto? Esta es Apple. Este es Xiaomi, y como que repito lo mismo en el mismo orden, tiene que estar en el mismo orden, porque si no, no va a funcionar. Huawei y Sony. Entonces la fila y las columnas tienen el mismo indicador. Y efectivamente, como alguien me dijo por ahí, estar en el estado 1 sería tener Samsung. El estado 1 es tener Samsung. El estado 2 es tener Apple, según este orden, porque el orden va a depender de ustedes. El estado 3 es tener Xiaomi. El estado 4, ¿cierto? Es tener un proveedor LG. El estado 5, tener un proveedor Motorola. Y el estado 6, tener un proveedor Huawei. ¿Cierto? Siempre cuando ustedes hayan hecho una columna, una matriz de 7x7. De Profe, 6 por entonces 6. sería como estar en la casilla 1, 1, 1, No, la coordenada. estar en la casilla, a ver, los estados no son lo mismo que las probabilidades. El estado 1 es tener Samsung, el estado 2 es tener Apple, el estado 3 es tener de proveedor Xiaomi. Y lo que hay aquí adentro son probabilidades. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la probabilidad de tener Samsung, dado que antes tuve Samsung. ¿Sí? Sí, Ya. Y en cambio, cuando yo hablo, esta de acá también es esto de acá. Y la nueva interpretación que le vamos a dar a esto es la probabilidad de tener Samsung, dado que antes tuve Xiaomi. Como pasar del estado 2 al estado 1, no, al estado 3, en un paso, porque es la primera matriz de transición, ¿cierto? Es pasar del estado 2 al estado 3 en un paso, ¿sí? Y aquí cada paso, para este caso, que me dijo la Maca que habían hecho en un año, ¿cierto? Entonces aquí sería pasar del estado 2 al estado 3 en un año. ¿Sí? Es la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 3 en un año. Voy a llamarla a esta matriz T. Y yo ahora puedo calcular T cuadrado, que es lo mismo que T por T. ¿Ya? Entonces, no, para usar la misma notación le voy a llamar P en vez de T. Esta va a ser mi matriz P. Entonces mi matriz P cuadrado es P por P. ¿De qué tamaño es la matriz P cuadrado en este caso? La misma, 7x7. 7 por 7. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya.
Ahora, este elemento de acá va a ser el elemento P142, ¿cierto? Porque ahora lo estoy calculando de la matriz cuadrada. ¿Me entienden por qué este elemento es el 1, 4, ¿cierto? En la fila 1, columna 4. ¿Cierto? Y este 2 es porque ya no es el P de la matriz original, es de la matriz cuadrada. Entonces, esta es la probabilidad de pasar del estado 4 al estado 1 en 2 pasos. Si seguimos con la notación, sería la probabilidad de tener LG, dado que antes tenía Samsung en 2 años. O sea, ¿cómo puedo cambiar del G a Samsung en 2 años? ¿Sí? No sé si queda más claro. No mucho, profe. Ya. Yo al menos no entendí mucho. Profe, entonces si la matriz la eleva al cubo, sería la probabilidad de tal elemento en 3 años. En 3 años. En pasar de un estado al otro en 3 años. Ahí yo lo entendí. ¿Ya? Y pasa, por ejemplo, si la elevo a 10, sería en 10 años. ¿Por qué en 10 años? Porque la maca lo tomó en 1 año. Evidentemente, quienes lo tomaron en 2 años, va a ser la probabilidad de pasar en un paso, para ellos un paso son 2 años. ¿Sí? Eso va a cambiar, dependiendo del contexto. Entonces, para quien me dijo que yo no entendí, primero, entendí. ¿Quién me dijo que no entendió? Yo, profe. Guillermo. Guillermo. Ya, Guillermo. Acá está la matriz de transición, ¿va bien? Sí. Ya, entonces, dijimos que la matriz de transición ustedes ya la calcularon, ¿sí? Entonces, ¿me entendiste cuál es el estado I igual 1? Sí. Ya, entonces esta probabilidad también la puedo escribir como la probabilidad de tener Apple, dado que antes tuve Xiaomi, en un paso. No, lo voy a escribir aquí. Esta es la, o casi, es la probabilidad de pasar de Apple, perdón, de Xiaomi a Apple, en un paso. ¿Por qué en un paso? Porque esta es la matriz de transición original. ¿Sí? Sí. Ya. Yo también puedo calcular la matriz P cuadrado. ¿Sí? La matriz P cuadrado en Python, facilísimo, ¿verdad? Solo tienen que multiplicar la matriz por sí misma. ¿Sí? Entonces pueden calcular la matriz P cuadrado. La matriz P cuadrado tiene la misma dimensión. ¿Sí? Entonces me van a dar números acá, cualquier número que me dé aquí. ¿Sí? Yo voy a tomar este de acá. ¿Cómo interpreto ese elemento ahora ya no de la matriz P, sino que estoy intentando interpretar el elemento de la matriz P cuadrado? Entonces, este es el elemento P12, y este 2 que está arribita es porque es el elemento P14, perdón, pero de la matriz cuadrada, ¿ya? Por eso el 2 arribita. Ya. Entonces, este sería la probabilidad de pasar del estado 4 al estado 1 en 2 pasos. ¿Por qué en 2 pasos? Porque tengo el cuadrado. Ya. Y en O sea, si términos del fuera cubo contexto, serían 3. claro, sería la probabilidad de pasar de Samsung a Xiaomi, o no sé, de Samsung, ¿cuál es el 4? De Samsung LG en 2 años. Ya. ¿Sí? Y si Ya, calculo P3, sería la probabilidad de pasar de un estado al otro estado, ¿sí? En 3 pasos. Y así voy calculando la probabilidad de pasar de un estado a otro estado en cierta cantidad de pasos. Por eso, la primera actividad de esta semana es que ustedes en su laboratorio identifiquen los estados que utilizaron. ¿Sí? Después en Python tienen que calcular la matriz cuadrada.
¿cierto? O sea, la segunda matriz de transición, que sería multiplicar la matriz que ustedes ya tienen por sí misma. Y después interpretar, solo interpretar los 36 valores de la matriz. Así, igual como lo acabamos de interpretar ahora, pero ustedes tienen que interpretar los 36 valores. Y después responder acá. ¿Cómo esperaría usted que sea el comportamiento de los proveedores de teléfonos móviles en 5 años? ¿Ya? Si usted lo eligió el periodo de un año, tiene que calcular P5. P elevado a 5, que es multiplicar la matriz 5 veces. Si usted lo eligió de 2 en 2, en vez de 6, utilice 6 años y calcula P3, ¿cierto? Porque va a ser P2 es en 2 años, P2 es claro, en 2 años, y así sucesivamente. Si usted lo hizo de 3 en 3, también calcule 6 años, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es todo. Fíjense que el código es súper corto, súper corto, porque en verdad es una línea. Lo único que tengo que hacer es multiplicar acá la matriz. ¿Ya? Después, solo quiero que interpreten para que entiendan lo que están haciendo. Entonces, voy a dividir la sala en grupos. ¿Sí? ¿Cuántos grupos de proyecto hay acá? ¿Cuántos grupos de laboratorio? Ojalá trabajen con el mismo grupo de antes. ¿Alguien tuvo problemas con su grupo de laboratorio anterior? Me puede mandar un mensaje por interno. Ya, nadie. Entonces, ¿sí? Traten de trabajar en el mismo grupo de antes. Con respecto a los grupos de antes, ¿cuántos grupos tengo acá? Debiera tener 3 grupos, 4. Voy a abrir 4 grupos, no sé cuántos había. ¿Sí? Y ustedes se asignan a la sala y comienzan a trabajar. Ojalá tengan abierto el archivo anterior para yo corregir la matriz de transición al tiro. Ya, no esperen que, porque si no, si tienen mal, si calcularon mal la matriz de transición en el laboratorio 1, entonces van a calcular mal la multiplicación de la matriz de transición. ¿Sí? Así que ojalá tengan el archivo Python abierto para yo poder corregir la matriz de transición en caso que se hayan equivocado. Ya el equipo de trabajo del Mati Alarcón debiera irse a la sala 1, el equipo de trabajo del Seba Torre a la sala 2 y el equipo de trabajo del Cristóbal a la sala 4. Abran el archivo y comenzamos a trabajar en el laboratorio. Como siempre, los códigos se entregan, no lo dije, los archivos se entregan en 5 días hábiles más. Guillermo, ¿con quién trabajaste en el primer laboratorio? No te acordáis. Con el Bastián, el Paul, pero no está conectado. Pero el Bastián Tapo. El Sí, Bastián está en la Bastián. sala 3. Ya, ya, Anda nomás a la sala 3. ¿Puedes ir ya, o te traslado? sí, sí, pues. Ya. Abran el archivo para yo poder al tiro ir corrigiendo ahí algunas cosas que pudieron haber hecho mal. No sé qué.
pero igual entretenido. No sé. Yo te tengo en el otro laboratorio, ¿no? ¿O te cambiaste? Yo me cambié. Está el correo que acredita eso. Ya. Ah, Voy a anotar porque... creo que lo acredita. Ya, chiquillos, si abren su código para yo ayudarlo y porque revisemos el tiro si está bien hecho el laboratorio 1. Y ahí está el código. Ya, un zoom. Po. ¿Cómo? Hazle un zoom porque no logro ver. Ya, lo hicieron Como... cada un año. Sí, Ya, ¿dónde está la matriz de transición? aquí. Ya, imprímela para yo verla. Mi computador no funciona el F5. Aquí está. Al final quedó así. Entonces ahí está. Sabemos que está mala. Ya, no, necesito que le hagáis un zoom porque yo no veo nada. Ya. Como ¿Cómo agranda la podría...? letra. O agranda, ahí, mira, ahí yo agrandé ahí sí, ahí veo un poco más. Ya, esa matriz tiene 7 filas, las veo, ¿cierto? Sí. Sí, y tiene 2 columnas. Pero tiene que tener 7 columnas, po. Sí, es que ahí... Porque la matriz que está aquí hecha... Ya, vamos viendo paso por paso. Suben el código. Ya. Esperen. Ya, suben el código. Cargaste la base de datos, todo bien. Sí. Ya, en la línea 8, no sé qué hiciste. Ah, construiste una base de datos nueva. Ujú. Ya, y imprime la variable not1 para yo poder mirar qué guardaste en not1. Ya. Ah, pero Comenta todo, Brandon. en not1 lo que hiciste fue simplemente contaste lo que había en el 2018. Sí. Ya, imprime eso, dale. Y aquí arriba se debería ver. Ya, Debería ser todo en el esto. 2018 habían 14 personas con Apple, 10 con Sí. Huawei, 5 con Ujú. LG, 7 7 con con Motorola. 1 con Nokia, 20 Samsung, Sony, Xiaomi. Perfecto. Entonces tú Sí. tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proveedores. Lo conté mal, pésimo. 2, 3, 4, 1, No, 2, está bien, 3, profe, 4, 9. 5, 9 6, 7, proveedores. 8, En 9. el 2018 existían 9 proveedores. Sí. Y en el, perfecto. Eso hiciste ahí. Después lo hiciste con Note 2, contaste los proveedores que habían en el 2019. Con Note Sí. 3 contaste los proveedores que habían en el 2020. Y con Note 4 contaste los proveedores que habían en En la la actualidad. actualidad. Perfecto. Y después calculaste los proveedores de data. ¿Qué es data? No sé qué es data. Mm, Sube un poco para ver cuál es tu variable data. Data con minúsculas. Imprime data, pon print data, porque no sé qué es data. espera. No, hazlo afuera de ese red. Ah, no, ya sé lo que es data, ya sé lo que es data. Es una función, no había cachado. Hiciste Sí. una función donde el argumento es data y ya. Perfecto. Ya. Acá está malo, o sea, calcularon mal la matriz de transición. ¿Ya? Ya. Porque con lo que hicieron ustedes con el group by y el aggregate, eso solo es el vector P. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Y ahí solo había que hacerlo para el 2020, en su caso, porque me interesa saber cuáles son actualmente los proveedores de teléfonos móviles, porque esa es la probabilidad inicial, porque como ya estamos en el 2000, o sea, perdón, es que quería hacerlo para la columna actualidad, ¿sí? Porque me Ujú. interesa saber actualmente qué proveedores de teléfonos móviles, porque ese va a ser el vector con el que yo después vaya calculando las probabilidades futuras. ¿Sí? Para saber qué proveedor de teléfonos móvil voy a tener en el 2022, voy a necesitar solo la del 2020, no la del 2018 ni la del 2019. ¿Ya? Ya. Eso primero. Entonces, en este caso, Ujú. el NOT 4 es lo que se pedía en el laboratorio anterior y el NOT 4, ese vector, Ya.
dividido por el 60, ¿sí? Ujú. Voy a abrir el laboratorio anterior, dame un minuto. Laboratorio 1 sería, no tengo abierto el laboratorio anterior, creo que era el ítem 2. Deja revisar. Estoy revisando también, dame un minuto. Ya, el NOT 4 dividido en 60 corresponde a la pregunta 3 del laboratorio anterior. Ya. ¿Ya? Entonces, la matriz de transición ustedes no la calcularon. Lo que ustedes calcularon ahí no es la matriz de transición. La matriz de transición es una matriz cuadrada, no es una matriz de 7 por 2. ¿Cierto? Tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Cómo se calcula la matriz de transición? Y esto fue lo que yo expliqué la última clase. ¿Sí? Y voy a proyectar aquí. Entonces, yo lo hice en una clase para un ejemplo mucho más sencillo. ¿Sí? Y lo que yo hice fue tomar, pensando que la base de datos fuera solo esta. ¿Cierto? Entonces tomé esta base de datos, ¿sí? Y aquí construí mi matriz de transición. Creo que esto lo hice la clase del jueves pasado. ¿Sí? La clase del jueves, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero estoy casi segura que fue la clase del jueves 22. Sí, parece que había sido jueves. ¿Sí? Y ahí yo les puse hasta los códigos en R. O sea, los códigos en R, perdón, en Python. ¿Sí? Y aquí yo les enseñé cómo calcular paso a paso la matriz de transición. Tienen que ver esa clase, véanla ahora, porque su matriz de transición está mala. Y si no la arreglan, el laboratorio 2 va a estar malo. ¿Sí? Ok. La matriz de transición sí o sí es una matriz cuadrada. ¿Y qué tengo que hacer? Básicamente, contar en mi base de datos cuántos de los que, por ejemplo, si quiero calcular el P11, tengo que calcular en mi base de datos. Ustedes lo eligieron de un año. Entonces, ¿cuántos que el 2020 tenían Samsung ahora siguen teniendo Samsung? Entonces, por ejemplo, ustedes tendrían que mirar acá. Esta persona el 2020 tenía Samsung y ahora tiene Samsung. Esta persona el 2020 tiene Samsung y ahora también tiene Samsung. 2 de 2. 2 que antes tenían Samsung, ahora tienen Samsung. Por eso la probabilidad es 1. Si esa fuera toda la base de datos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo se hace eso en Python? Así. ¿Cuál es la prueba? Bueno, aquí ustedes tendrían que cambiar el año por el 2020. ¿Sí? Eso en Python se hace así. La data, y le pregunto a la data query, ¿cuántos? No, perdón, así no se hace, es la que está abajo. Sería esta de acá. ¿Ya? ¿Cuántos que el 2020 tienen Samsung, en la actualidad tienen Samsung? Esto me va a decir cuántos son, y con el largo los voy a contar. Entonces ahí voy a contar cuántos que antes tenían Samsung, ahora tienen Samsung. Y eso, que los voy a, no sé, ponte que te dé 2, lo divido por todos los que el 2020 tenían Samsung, que eran 2 en mi ejemplo sencillo. Y así lo tienen que hacer para todos los valores. ¿Sí? Ya, Después lo hacen cuántos que el 2020 tenían Apple y en la actualidad tienen Apple. Ese sería el 1, 2. Y así van siguiendo. Tienen que hacer esto 36 veces para poder calcular la matriz de transición. Y ahí le van a dar los 36 valores que están dentro de la matriz. ¿Sí? Porque la matriz de transición que calcularon no era. Ya, corríjanlo
y una vez que tengan lista la matriz de transición, solo tienen que multiplicar dos matrices en Python. ¿Sí? ¿Queda claro, Brandon, Seba, Maca? La última parte no la entendí, como lo dijo. ¿Qué parte? Se tiene que multiplicar las dos matrices. Ya. ¿Cómo es eso? Lo que ustedes van a hacer ahora, lo que van a hacer ahora en este rato, es corregir su Ujú. laboratorio 1, ¿cierto? Ya. Ujú. Porque van Sí, a tener que, como lo hicieron mal, tienen que calcular de nuevo la matriz de transición. Y ahora bien, ¿ya? Lo que yo recomiendo, no creo que lo alcancen a hacer todo ahora, en los 45 minutos que quedan. Puede que sí, si se lo dividen, perfectamente podría ser. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomiendo es, cuando tengan la matriz de transición, mándenme un pantallazo, o mándenme el archivo, a mí o a la Danica, como, por favor, necesitamos un feedback para seguir con el laboratorio 2. Les damos el feedback, le decimos, sí, ahora sí su matriz está buena. Y después van a recién empezar con el laboratorio 2. ¿Sí? Ya. Ya, y en el laboratorio 2, ¿qué hay que hacer? Cuando ya tengan buena la matriz de transición, tienen que calcular t cuadrado, que es la matriz de transición por la matriz de transición. Y eso lo hacen en Python. Pero es multiplicar matrices simplemente, así que no hay nada raro. Esta matriz va a ser una matriz de 6 por 6, así que va a tener 36 valores adentro. ¿Sí? Ujú. Y tienen que interpretar cada uno de los valores. Pero eso usando Python. No puede ser a mano. Interpretándolo, no interpretándolo. P11 me dio 0.5. Esta es la probabilidad, tanto. Interpretándolo según el contexto. Esta es la probabilidad de tener Samsung, dado que el año 2020 tuve Samsung. O esta es la probabilidad de tener Samsung, dado Esto hay que escribirlo nosotros. Nosotros escribirlo a tenemos que mano. escribirlo así. Sí. Ya. 36 Perfecto. valores que tiene esa matriz. Ya. Pero para que la interpretación esté buena, la matriz T tiene que estar buena. Y ustedes la tienen mala. Entonces corrijan eso. Tenemos que hacer 30. Profe, porque dijo que eran 36 y la matriz era de 7 por 7. Ah, si la matriz de 7 por 7 van a tener 49 valores. Sí. Porque eran 7 marcas, entonces. Sí, entonces van a tener todos los valores de aquí. Van a ser los 49, los tienen que interpretar a mano. ¿Ya? Básicamente el laboratorio 2 es revisar si entienden lo que están haciendo. ¿Entienden el error que tenían o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya, perfecto. Los dejo entonces, corrijan eso. Y yo como recomendación, no partan el laboratorio 2 si no les doy el feedback. Porque si vuelven a tener mala la matriz de transición, entonces les van a salir valores malos y van a tener todas las interpretaciones malas. ¿Sí? Ya. Entonces, Profe, entonces ¿tengan ¿se mandaba el correo? sí, mándenme el archivo al correo y Ya. Profe. Que salen así como las ya, columnas. llegué. Ay, Muéstrenme su matriz de transición para ver si está buena o está mala. Está mala, profe. Ya de por sí se lo digo antes. Ya, ¿por Mire, qué está mala? porque mire cómo da. O sea, probablemente el procedimiento iba bien, pero después se desarrolló mal. La cosa que nuestra matriz de transición que no quedó cuadrada. No Oye, cuadrada, pero ni cuadrada. ¿ustedes vieron la clase del... Voy a acá proyectar algo. Yo no sé por qué todos hicieron esa matriz horrible. No son los primeros. ¿Vieron esta clase donde yo hice esa base de datos? Es que sí, yo lo vi, sí me acuerdo porque usted me iba preguntando también y se iba Sí. entendiendo. Pero, profe, no sé qué pasó. Ya, porque aquí, por ejemplo, tienen que ir contando cuántos en el 2020 tenían Samsung y ahora tienen, ¿cada cuántos años lo hicieron ustedes? Nosotros lo habíamos pensado del 2018 al 2019, viéndolo como un año. Ya, pues, pero no, siempre tengo que usar la actualidad, pues si no me sirve las cadenas de Markov, lo que hacen es predecir utilizando el pasado, pero un Ya. periodo pasado. Entonces, si ustedes lo están haciendo cada un año, tienen que, o sea, si ustedes quieren mirar el 2018, tienen que mirar el 2018 y la actualidad, o sea, lo estarían haciendo cada 4 años, ¿no? 19, Sí. 20, 21, no, cada 3. Ya.
¿sí? Entonces, o lo van a hacer cada un año. No, le vamos a hacer cada un año, era nuestro plan, pero Ya, cada un año. Entonces ustedes tienen que mirar la columna 2020, 2021. la- Ahora, yo no sé si lo haría cada un año, porque la gente, primero el año 2020 no fue un año común y corriente, una escasez económica, así que probablemente, no sé si es lo más adecuado, porque no sé si la gente cambia su teléfono todos los años. ya, claro, sí, Entonces, probablemente lo que hay el 2020 es muy parecido a lo que hay el 2021, sobre todo si estamos recién partiendo el 2021. ya. ¿Sí? Profe, eso sí, em, Yo lo haría mínimo hagamos que cada dos. continúe. Ya, Y con el 10%, sí, bueno, con el 10% sí, eso puede ser Mati, como que la gente haya, pero revisen, mire, yo aquí, tienen que revisar la base de datos, o sea, yo aquí miro las primeras 5 observaciones, y todos los que tenían Samsung siguen teniendo Samsung, no cambiaron el celular. Esta persona lo cambia cada 2 años, esta persona lo cambia todos los años, esta persona la cambia cada 3 años, cada 2 años, cada 3 años. Entonces no sé si la gente cambia el celular todos los años, Mati. Por eso era una de las preguntas de acá. Entonces, primero, revisen esta clase, es la clase del jueves 22 de abril, porque su matriz ya, está mala, y si está mala van a tener malo el laboratorio 2. claro. ¿Ya? Sí, sí, eso Entonces, ¿qué estábamos tienen que hacer? conversando. Primero calcular P11, tienen que calcular todos los valores que hay dentro de la matriz. P11 es la probabilidad de tener Samsung ahora, en la actualidad, dado que el 2020 tuve Samsung. Y eso se hace así. Len Data Query, todos los que tenían Samsung en el 2020 y en la actualidad tienen Samsung. Ya, ¿Sí? Y eso sí, les va a dar un número. Por ejemplo, si lo hacemos con este ejemplo, en el 2020 tenían Samsung 2 y ahora tienen Samsung 2. ¿Cierto? Hay ya, 2 que tenían Samsung antes y que siguen teniendo Samsung ahora. ¿Sí? Entonces, serían 2 personas. 2, y la probabilidad va a ser esas 2 personas divididas en las 2 personas que en el 2020 tenían Samsung. O sea que esa probabilidad es 1. La probabilidad de tener Samsung ahora, dado que antes tuve Samsung, es 1. Según esta base de profe, datos, que es muy pequeña. Ustedes lo tienen entonces que hacer para toda la base de datos. si escogemos, por ejemplo, digamos, escogemos 3 periodos. Nosotros ese LEN del 2020 lo tenemos que hacer con otro LEN del 2021 y otro No, a LEN ver, del te estáis 20. confundiendo, Jorge. Primero, ¿cuál va a ser el periodo que van a usar? Si me dicen que es un año, yo diría que no, chiquillos. La gente no cambia el Sí, celular todos los años, no les va a decir nada. Muy probablemente va a decir que, si quiero predecir para el 2022, va a decir que la gente va a tener el mismo celular que ahora. Y no es así. ¿Ya? Entonces, el periodo no tiene nada que ver acá. O sea, sí tiene que ya. ver. ¿Cuál es el periodo que van a elegir? Pensemos, Eh, yo acá lo hice en un año, porque eso fue lo que ustedes me dicen. Ahora, yo les digo que no es lo más conveniente. ¿Sí? Tienen que justificar el periodo. No sé cómo lo ya, están justificando, pero tal vez no es una buena justificación. ¿Sí? sí, Ya. Entonces, vamos a justificar el periodo, pensemos que es un año. Ahora, tengo que calcular el P11. Después tengo que calcular el P12, P13, P14 y así sucesivamente. ¿Sí? sí, Ya, y con los 36 valores que están dentro de la matriz los tengo que calcular. El P11 es la probabilidad de tener Samsung ahora, dado que en el periodo que yo elegí antes tenía Samsung. ya, Entonces, para calcular esa probabilidad, tengo que contar las personas que tienen Samsung ahora y que antes también tenían Samsung. Estas son la cantidad de personas que el 2020 tenían Samsung y que ahora también tienen Samsung. ¿Sí? entiendo. Dividido, porque las probabilidades, tengo que dividir los casos posibles divididos en los casos totales.
dividido en la probabilidad, dividido en las personas que tenían Samsung en el 2020. Entonces sería las personas que siguen teniendo Samsung y que antes tenían Samsung. En mi base de datos, que era esta, pequeña, de 5 personas, ¿cierto? Es 2 de 2. Las 2 personas que tenían Samsung en el 2020 tienen Samsung ahora. Profe, Dime. ¿y si el periodo no sea de un año? Por ejemplo, un periodo de 3 años. ¿Cómo se Ya, haría? ¿qué columna tendrías que mirar? Por ejemplo, la del 2018. Tendrías que mirar la del 2018. Hay 2 personas con Samsung en el 2018. Entonces acá, ¿qué cambiarías en el código de Python? En vez de 2020 poner 2018. Perfecto, en ambas. Estarías contando cuántas personas en el 2018 tenían Samsung y en la actualidad tienen Samsung. Profe, Van a ser 2. ¿y no habría que contar cada año? Por ejemplo, 2018, después hacer de nuevo 2019. No, porque ahí tú estarías haciendo para cada periodo. Y tú ya elegiste el periodo. Esta base de datos es grande, porque ustedes pueden elegir el periodo que quieran. Si alguien quiere elegir como periodo un año, tiene que elegir el 2020 y la actualidad. Si alguien quiere cada 2 años, 2019 y la actualidad. Cada 3 años, 2018 y la actualidad. También podría ser que alguien quisiera elegir, ya a mí no me importan los años, ¿sí? Y quiero saber cada vez que la gente cambie. Entonces tendré que elegir la columna actualidad y antes. ¿Sí? Pero si tú elegiste un año, esa es la gracia de las cadenas de Markov. Si elegiste un año, tienes que mirar solo el 2020, no te importa lo que pasó antes del 2020. ¿Sí? Y si, con el mismo ejemplo, si elijo 2018, ahí no importa lo que pase entre medio. No, no importa. Ah, ya. ¿Sí? Profe, Ahora, otra cosa, así tendrías como que para... justificar por qué van a tomar 3 años. Y eso era en laboratorio 1. ¿Cuál fue su justificación para utilizar cada un año en el primer laboratorio? Porque había que justificar. Le digo al tiro. Profe, entonces mientras busco digamos, ahora sí como tamaño real, digamos que son 36 personas de las que se hizo esta encuesta. Y son 5 las que tenían Samsung. Tengo que poner 5 esa 36 Espérame. para La hacer base mi de datos, P1. ¿tú me estás diciendo que la base de datos tiene 36 personas? Es una suposición. Ya, si la base de datos entera tiene 36 personas, yo tengo que contar cuántas de esas personas tenían Samsung antes y tenían Samsung ahora. Ya. Si de esas personas son 4, hay 4 personas que tenían Samsung antes y ahora también tienen Samsung, estoy calculando el P11, ¿sí? Tengo 4 personas que antes tenían Samsung y que ahora también tienen Samsung, dividido en las que tenían Samsung antes. Por eso tengo que contar cuántas personas tenían Samsung antes. Pongamos que de las 36, 10 tenían Samsung antes. Entiendo. Claro, porque ahí sería son los que se van cambiando. Sí. No, pues son los que se mantienen. Tenían Samsung antes y tienen Samsung ahora. Sí. Ya, corrijan esto. No avancen en el laboratorio 2 porque tienen malo el laboratorio 1. Si no lo corrigen, van a tener malo el laboratorio 1 y el laboratorio 2, porque en el laboratorio 2 solo hay que multiplicar matrices. Esto lo hice yo en la clase del jueves 22 de abril. Les escribí cómo se hace, lo hice para un caso pequeño y les di hasta los códigos de Python. Entonces tienen que corregirlo. No avancen en el laboratorio 2 si no tienen el laboratorio 1 listo. ¿Ya? Porque si no van a tener malo el 2. Así que cuando corrijan la matriz de transición, ¿sí? Me la van a mandar al correo para yo evaluarla. Ahí llegó la profe. Sí. Ahí llegó la profe. Ya. Profesora, que... Chiquillos, esperen. No puedo, tengo que ir al otro grupo porque a este ya pasé y llevo recién 2 grupos. Ya. Ya, pues, no, me van a quedar, y me quedan 10 minutos, así que si no me van a quedar 2 grupos sin visitar. Ya, si no, les podemos agendar una reunión corta para mañana. Mañana después de las 2 yo tengo tiempo. Ya. Ya, profe, gracias. Descansamos. Ya, pero tengo que ir profe. ahora. Gracias. Ya, muéstrenme, chiquillos, sus códigos del laboratorio 1. Pero, profe.
Creo que está bien, por fin. Veamos, veamos. ¿En serio? Que me he paseado por todos los grupos y están todos malos. Y he explicado esto tantas veces que ya no sé qué hacer. Ya, ¿dónde está la matriz de transición? Aquí. Ya, parece que está bien, porque calcularon los 36 valores. Sí. Ya, a ver, déjame, voy a hacer una forma rápida de saber si está bueno o mal. Tres más. 6 Ya no hay algo malo, pero creo que no sé qué es. Espérame, deja la matriz de transición ahí. Sí. Que tal vez solo se equivocaron en algo pequeño, entonces déjame ver. No, hay algunos errores, ya. Muéstrame dónde calculaste la 1,1. Sí, Guillermo, no hay problema. Aquí. Ya, el A1, X11, ¿ese? Sí. Ya, para El ti del Apple. el 1 de Apple. ¿Cada cuántos años lo hicieron? Cada uno. Entonces miraron la columna actualidad y la 2020. Sí. Ahí dice. Ah, no, miraron la antes. Lo usaste con la actualidad y con la columna antes. La columna Sí. antes era cuando la gente respondía la pregunta. La pregunta era ¿qué teléfono tenían antes? Entonces, Entonces. esta no tiene. Cambio todo esto antes por 2020. No necesariamente, porque tú lo que estás haciendo es hacer una matriz de transición que no depende del tiempo, ¿cierto? Que tú, por ejemplo, tu matriz de transición no es cada un año, tu periodo es cada vez que la gente cambia el celular. Ya. Ya, no está mal, ese es tu periodo. Tu periodo es, ok, yo no voy a calcular esto en años, ¿cierto? Porque hay gente que cambia el celular, como que no dice nada, sobre todo ahora podría ser que, por ejemplo, evidentemente tal vez el año pasado nadie cambió su celular por una recesión económica, pero ahora a lo mejor con los 10% ya todos están cambiando los celulares. ¿Sí? Yo sé que la gente no usa el 10% para eso, pero es un decir. ¿Sí? Entonces ahí habría que ver, pero ya, está bien usar la columna antes, entonces X11 está bien. No, es que ese no es el denominador, ese es el numerador. ¿Qué hace la función fraction? Si no me equivoco, asignaba, en vez de fracción lo asignaba como fracción la matriz, no lo mostraba como decimal. Muéstrame A. ¿A1? No, A. Lo calculaste arribita, debe estar arriba. Aquí. Ya. La data. Ya, perfecto, el largo. Ya, baja ahora entonces. Tiene que haber un error muy pequeño. Muéstrame A1. Imprime A1 para ver qué es. La ventana de comando parece que igual lo puede imprimir, Bastián. Ya, lo voy a poner acá. Como Print. A1. Sí, print A1. 2/3. 2/3, ya, ese está bien. Después es... después es, mantienes el antes en Apple y la actualidad la vas cambiando. Acá, en la línea, en el X12, es actualidad igual a Huawei y antes igual a Apple. Porque en toda la fila, los primeros son cuando dejo constante, cuando tengo que contar los que antes tenían Apple y ahora tienen Huawei. Antes tenían el Apple y ahora tienen el G.
¿Me entendiste? Tendría que no? cambiar los Apple por Huawei, Apple LG, dejar solamente los Apple en antes. Sí, y lo mismo para todas las otras. Y ahí vas a tener Ya. para la matriz de transición. Oye, perfecto, felicitaciones. Sí, o sea, no está perfecto. Hay que corregir algo, pero no es tanto. ¿Ya? Pero son el único grupo que me mostró una matriz de 7x7 o de 6x6, no sé cuánto es. Los otros 7 por grupos 7. calcularon 6x2 o 7x2. Ya. Buena, bro. Es Vuelve que a no se dieron mirar. no se dieron la paja de Entonces, hacer esto. sí, es que hay que calcular los 36. Entonces, claro, creen que con un código va a salir toda la matriz, entonces como que no, como que hay que entender el problema. Entonces, Sí. solo tienen mal calculadas las probabilidades. Calcularon las probabilidades al revés. ¿Ya? Ya. Y eso se debería hacer todo. ¿Cómo lo comprueban? La fila 1 tiene que sumar 1. Y en ustedes la fila 1 suma 1.4. La suma de las filas tiene que dar 1 porque son probabilidades. La primera fila tiene que sumar 1. La segunda fila tiene que sumar 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá ustedes la fila 3 suma 4 séptimos. ¿Sí? Y tiene que sumar 1. Siempre la suma de las filas tiene que dar 1. Ya, profe. Vuelvo en un rato entonces. Profe, tengo una pregunta. ¿El control lo va a correr una semana? No. Como el anterior lo corrió una semana igual. Ah, lo voy a hablar con la Magda, voy a revisar. Sí. Ya. Ya, muéstranme el código entonces, Paolo, Cristóbal y Javier, para revisar si el código del laboratorio 1 está bueno o está malo. Hola, profe. Hola. Tiro y comparto. Ya. ¿Cómo comparto? Ahí está. Yep. ¿Se ve? Ya, compila la matriz. Ya. Acá está. Ya. La puse en un Word para que sea mejor. Aquí está. Ahí está. No, pero yo la veo bien en Python, ahí la veo peor, como que funciona mejor al revés, tal vez. Qué Ya, raro. la veo bien. Ya. Perfecto, solo falta que el P11, tú solo contaste las personas que antes tenían Samsung y ahora tienen Samsung, ¿cierto? Sí. Ya, pero tengo que dividirlo por todas las personas que antes tenían Samsung. Dividirlo. Entonces, el P11 tendrías que dividirlo tienes que contar ahora todas las que antes tenían Samsung. ¿Cuántas personas antes tenían Samsung? 6. O sea, que antes y ahora tienen Samsung, ¿no? No, solo las que antes tenían Samsung, en la base de datos. Cuéntanos acá, mira, pon en el Python, escribe len paréntesis data.query, data con mayúscula la D, punto query, paréntesis, comilla simple, antes, con mayúscula la A, igual, Samsung, y Samsung con doble comilla. Ya. Ya. Compila eso. ¿Y pido que me lo printe o...? Sí, pídele que te lo imprima. Ya. Le pongo... Samsung. No, pues print. ¿Funciona esto? ¿Si hago esto? ¿Así? ¿Sí? Ah, ya, sí. Lo iba a definir para después, pero si funciona así, mejor. Ya. Ahí está, 16. 16 personas. Entonces, todos los que tú tienes P12, P13, P1 tanto, arribita, ¿Sí? tienes que dividirlos por ese número. Tienes que dividirlos por 16. ¿Y cómo hago eso? Pues, ponle, como ya los contaste, podéis ponerle acá, mira, la última línea, córtala y pégala al principio. Córtala y pégala. Espérame, córtala. Ya, y pégala en la línea 26. Ya, y ahí dale, no sé, un valor S. S igual a, quítale el print y ponle S igual a eso. Voy a ponerle SA por Samsung, que está Sony aparte. Ya. SAM, ya. No, pero quítale el print. Sam sí. igual. Y ahí, ya. ¿Qué? Ah, no, Ponle un igual. Sam igual. Ah, no, ya tiene un igual, es que veo chico. Pero lo voy a agrandar, ahí. Ah, ya. Y ahora divide entonces la línea 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
por SA. Y ahora Motorola, ¿o no? ¿No? No, claro, pero espérate, la línea 27 divídela por SA. ¿También? La línea 27 divídela por SA. No, pero Ya. ponle división ¿En qué SA. parte? Ahí, ¿dónde está ahí? División ¿Acá? SA. SA, ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué estáis haciendo? El conteo que tú hiciste lo estáis dividiendo por el total. Entonces, ahí estáis calculando probabilidades. A ver, voy a ejecutarlo. Y Cierto, ahí ahí está. están las probabilidades. Ujú. ¿Ya? Déjame corroborar algo. ¿Ve bien o lo paso a Word? No, muy bien. Yep. Ya, parece que está bien. Parece que eso está aproximando, ¿no? Como que Python aproxima. El primero es 0.375. Sí, estoy viendo que todo termina en 5. Espérame, ¿el primero es 5 o 3 el primer número? 0.375. Ya, el segundo. 0,1875. Ya. El El tercero. otro 0,125. Ya, los otros son puros 0 y 0.25. Sí. Algo hay raro ahí. Ya, seguramente está aproximando nomás. Ya, y después contáis los Motorola y dividís por MO. ¿Ya? Y ahí está perfecta la matriz de transición. Vale. Y lo mismo para la otra, porque antes estabais contando nomás. Las probabilidades siempre son casos posibles divididos en casos totales. Paolo y Javier, ¿entienden? Ya, Paolo, ¿me puedes dar la interpretación entonces, por ejemplo, cuál es la interpretación en palabras? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de esta probabilidad que acaba de calcular el Cristóbal? ¿Cuál es la interpretación de esa probabilidad? ¿Qué significa el P17? ¿Es la probabilidad de qué? ¿Javier? ¿O Paolo? ¿Qué significa eso? ¿Respondo yo o espero? No, espero que el Paolo y el Javier me lo digan. ¿Cuál es la No. probabilidad de que alguien en el pasado tuvo Samsung y que ahora tenga Huawei? Perfecto, eso es. Es la probabilidad de que alguien en el pasado tuvo Samsung y ahora tenga Huawei. Paolo, entonces, interprétame tú justo la que quedó ahí, P23. ¿Cuál es la interpretación de P23, Paolo? ¿Verdad que justito? En el segundo laboratorio solo va a haber que interpretar. Antes Motorola y después cambió a Apple. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de haber tenido Motorola y ahora Apple? Ya, hagan esto y ya están listos y después el laboratorio 2 corrijan esto y tienen listo. ¿Sí? ¿Y sería documentar esto y estaremos listos? No, el laboratorio 2 es multiplicar la matriz de transición que vas a obtener, multiplicarla. Calcular t cuadrado. Hasta ahora no han avanzado nada en el laboratorio 2. Ya. ¿Ya? ¿Y el laboratorio 1 había que hacer eso antes? ¿Esto de dividirlo? Sí, ahí va a tener un pequeño descuento en el laboratorio 1. ¿Pequeño? Hola, ¿cómo están? Ya estamos volviendo. Estoy sola. Y ahora sí, ¿cómo están? Ya estamos volviendo. ¿Sí? A la sala principal. Ya, chicos. La clase del jueves 22 de abril, yo hice paso a paso esto. ¿Sí? Voy a esperar que vuelvan todos. Perden un par de segundos. Por mientras sea Maca y Brandon, ¿iban mejor? Sí, un poquito. Estamos investigando sobre la librería. Ya. ¿Sobre las librerías? Sí, como para usarla de mejor forma. Ya. Porque nos tira un error. Un videito en YouTube. Ya. Cristóbal, ¿puedes proyectar el código rápidamente? Si queréis le sacáis el zoom, no me importa. Sí, al tiro.
Solo quiero que la gente logre evidenciar el largo del código del Cristóbal. Cristóbal, baja, sube y baja. Muestra Ok, todo tu código, lo largo que es. Ya. Porque calculó los 49 valores. Ya. Ya, listo, Cristóbal. Adiós. Deja compartir. Bastián, comparte tu código. Al tiro, profe. El Bastián Spameándolo por igual ahí. calculó los 36 valores. ¿Sí? No hay una, o sea, puede que haya una forma más sencilla. ¿Sí? Listo, Bastián, gracias. Ya. Pero necesito que entiendan cada una de las probabilidades. Por eso el segundo laboratorio es tan corto, porque el segundo laboratorio solo tienen que, primero revisen si tienen bien calculada la matriz de transición. Hay dos grupos que las tienen que revisar. ¿Sí? Vean la clase del jueves 22 de abril. Una vez que esos dos grupos tengan las matrices listas, me mandan un correo para yo darles el feedback. ¿Ya? Porque si tienen mal calculadas las matrices de transición, van a tener mal el laboratorio 2. Y el laboratorio 2 es muy sencillo. Tienen que multiplicar matrices y después que las multipliquen, interpretar cada uno de los resultados. La matriz es de 7 por 7. Tienen que interpretar los 49 valores. En palabras. P122 es la probabilidad de pasar de la tanto a tanto en 2 pasos. P1 tanto es la probabilidad bla bla bla. Porque si no entienden eso, vamos a fracasar en el proyecto. Entonces lo primero, este laboratorio 2 es súper corto, como que nos vamos a tomar una pausa y vamos a entender si lo estamos haciendo bien y si estamos entendiendo lo que estamos calculando. ¿Ya? Así que los dos grupos que tenían algunos errores, bueno, todos los grupos, nadie tenía la matriz completamente buena, por si acaso. ¿Ya? Así que hay grupos que tenían que corregir cosas pequeñas, como el del Bastián y el Cristóbal, ¿sí? Y los otros grupos que tienen que calcular la matriz de nuevo, ¿cierto? Mándenme el archivo, ¿sí? Ojalá en el asunto, profe, la matriz de transición, y yo les corrijo la matriz de transición, y así pueden interpretar para el segundo laboratorio. Traten de hacerlo hoy día, mañana, para que puedan terminar el laboratorio. Este laboratorio se entrega el próximo jueves a las 23:59. Profe, Dime, Cristóbal. que ya puse esta cuestión de dividir y ahora me tiene un error. Ya. Creo que no alcanzo ahora, porque ya me pasé en el tiempo, pero Cristóbal, mándame un correo y por último podemos agendar una reunión corta después de las 2. Los viernes puedo después de las 2, por ejemplo. Profe, nosotros también tenemos una duda. Ya, mándenme un correo porque ahora, para dejarlo, porque ya me pasé en un minuto y los jueves son mis días del terror, así que hoy día no me puedo quedar como más tiempo. Pero les puedo agendar una reunión corta. Ya, que estén Ya, súper bien. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Chao.